De la mañana. Buen día y feliz día de la independencia, equipo. Muy bien. Juancho de Pacheco, Qué grande, acá firme como en todas las mañanas, haciéndonos compañía mutuamente. Vamos. Medio engripado, Sí, resfriado, eso pero te iba a bueno, decir, Se te nota, Juancho. Juancho. Estaba como tomada la Se voz, te ¿no, nota, Juancho. Pero bueno, ahí Un está abrazo, bancando. Bien, Juancho. Juancho. Bien. Vamos todavía. Buen día, María y Guido. Buen día. No están solos. Epa. ¿No? Soy Pablo y los escucho como cada mañana porque es la Pablito. hora de pasear al perro. Ah, Ah, se escucha medio el ahí la perro no cadena, entiende me de parece. feriados. Y Vos te no. pusiste un poco baja la escarapela, te quiero decir. Se me Sí, fue cayendo. se te fue cayendo. Sí, Bueno, se me fue nos trajo cayendo. Martín Fernández Madero unas escarapelas, así tratamos de cumplir. Te pusiste Bueno, apenas. sí, Bien. dale. Hoy juega Paris Saint-Germain frente a Real Madrid. El partido es a las 4 de la tarde. Es la semifinal del Mundial de Clubes, en donde ya está el Chelsea de Enzo Fernández, que ayer le ganó 2-0 a Fluminense. El partido de hoy es el campeón de la Champions, que es Paris Saint-Germain, contra el dueño de la Champions, que tiene 15, que es Real Madrid. Ahora bien... Vienen la- de eliminarse, ¿no? De eliminar el PSG al Real en la Champions. En la última Champions tendría que, no, me parece no. que es al Manchester City al que eliminó. Sí. Pero como sea, lo que digo es que esto verdaderamente es una final anticipada, con la diferencia de que hoy Real Madrid tiene a Gonzalo García, el delantero que reemplazó a Kylian Mbappé, que estuvo internado, recordemos, en el transcurrir de este Mundial de Clubes por una gastroenteritis, y Gonzalo García es el goleador junto con Di María de este Mundial de Clubes. Y además tiene a Xavi Alonso, el nuevo entrenador, que decididamente le da un salto de calidad al Real Madrid. Del otro lado, el campeón de la Champions, que es Paris Saint-Germain, tiene a Luis Enrique. Luis Enrique, pasado en Real Madrid y en Barcelona como futbolista. Y en el caso de Barcelona también como entrenador. Él es culé. Él es de Barcelona, con lo cual le da un La plus. rivalidad, porque va a jugar contra el histórico. Contra- Él ahora entrena al PSG en Francia, pero su club de origen es el gran rival histórico en España del Real Madrid. Exacto, a donde él también jugó. Más el a hecho donde que él también Mbappé jugó. se fue del PSG y ahora está en el Real Madrid. Sí, Sí. él dio una A conferencia ver. de prensa en donde deja en claro que para él jugar este partido es especial. Una gran motivación. Ver a tanto periodista español empieza a ser un poco ya más difícil. Bromeo. Pero me doy cuenta que pasa el tiempo. Yo sigo aquí, pero hay muchas caras nuevas, lo que creo que es importante. No solo jugadores nuevos, también periodistas jóvenes nuevos que venís con fuerza. Sí, gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa el Real Madrid como club a nivel mundial, porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartir vestuario, como pueda ser el señor Butragueño o el señor Porranchendo, Miguel Porranchendo, Pirri, hay muchas personas que todavía... Y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportinguista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid. Bien. Bueno, ahí está, él es culé y va a Igual dirigir el decir que partido es una especial. final anticipada es como bajarle el precio al Chelsea, te voy a decir. Los ingleses no deben estar contentos con que digan que es una final anticipada la otra final, los franceses contra los españoles. Sí, yo creo que por lo que viene haciendo Chelsea es menos punto que si hubiese pasado Fluminense a la final. Chelsea está bien para jugar una Bien, final contra Paris ok. Saint-Germain o contra Real Madrid. El partido es a las 4 de la tarde, hoy se define... Partidazo la otra llave, ¿no? Hoy ¿Y se la define final el otro que es el finalista. domingo? El domingo en el MetLife de New Jersey es la gran final de este Mundial de Clubes. No más brasileños. No hay más brasileños. Nadie todo europeo. hinchaba por los brasileños. Todo Yo creo que era europeo. la única que estaba hinchando ayer. Sí, Martín Fernández Madero también. Yo hinchaba ayer por los brasileños, la Sí. verdad. No más brasileños. Hasta aquí Se llegaron. trajeron 60 millones de dólares. No le fue mal. Por acceder hasta las semifinales. Muy bien, 7:33 de la mañana, 9 de julio. Hoy es el Día de la Independencia. No hay desfile como hubo el año pasado. Va a haber un festival de bandas militares en el campo argentino de polo. Milei finalmente suspendió el viaje a la provincia de Tucumán. Vamos a charlar un poquito de esto y de la situación del Museo Histórico Nacional con Gabriel Di Meglio. Fue su director, lo desplazaron. Ayer se suponía que iba a llegar hasta el fin de mes, pero no le permitieron. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, ahora charlemos un minuto del Museo Histórico Nacional, porque vale la pena promocionarlo, me parece. Está ahí en Parque Lezama, tiene el sable corvo de San Martín y tiene una obra, ¿no? Pictórica muy impactante.
Sí, y todo el patrimonio del periodo este de la independencia y el siglo XIX está ahí, digamos, el tintero con el que se firmó la independencia, dado que hoy es 9 de julio, el piano de Mariquita Sánchez donde se tocó el himno por primera vez, el petitorio por el cual se formó la Junta el 25 de mayo de 1810, piezas de ese Ah, estilo, está ahí. sí, los objetos de San Martín, los de Belgrano, Güemes, lo que quieras del siglo XIX, de las cosas de Rosa, de Rivadavia, de Mitre, de Roca, está todo ahí, más, bueno, ahora habíamos agregado por primera vez el siglo XX, ¿no? Hay una muestra de la primera mitad del siglo XX con donaciones recientes, como para continuar que el museo siga dinámico. Pero sobre todo ha sido el gran museo del siglo XIX, ¿no? Ah, mira. Y está la obra de Cándido López, ¿no? No sé si es una exhibición permanente o... Bueno, ahora hay expuestas 11 cuadros, hay 32 en total, es la colección más grande que hay de Candios. Y también hay en Bellas Artes, ¿no? Y en San Nicolás. Que es impresionante, ¿no? Cándido participa, ¿no?, de la guerra de la Triple Alianza, le cortan una mano, aprende a pintar con la otra mano y a partir, ¿no?, de como que él tomaba notas de cómo eran las batallas y hace una recreación en miniatura impactante, ¿no? Exacto, como no puede pintar más con su mano derecha, entonces, y no puede hacer esas pinturas típicas de batalla, así más épicas, lo que hace son todas estas figuritas chiquitas. Finalmente tiene un efecto mucho más democrático, ¿no?, en la imagen. Y además, quizá lo más interesante no es tanto las batallas que pinta como toda la vida del ejército en todos los demás momentos, ¿no? El campamento, el cruce de los ríos, y realmente es fabuloso. Además logró un fandom, digamos, que otra gente no tiene. O sea, hay gente que va específicamente a ver a Cándido, ¿no? Sí, Al tiene museo. mucho, ¿no? Lo que pasa es que es como un trabajo documental impresionante el que hace, Es, más allá de que las sí, y obras... su historia de vida es increíble, ¿no? Ajá. Bueno, entonces ese es el Museo Histórico Nacional, que está en el Parque Lezama, con estos, acervo histórico tan importante. Gabriel Di Meglio es historiador, estamos charlando con él, dirigió hasta hace muy poquito el museo, hasta que no sabemos qué pasó, que te desplazaron un poco intempestivamente. Sí, me avisaron la semana pasada y así, sin mayores explicaciones, después hubo todo tipo de especulaciones. Pero ayer además me adelantaron el despido porque yo iba a dar una visita despedida este sábado y evidentemente no querían que eso ocurriera, entonces me desplazaron ayer. Igual la voy a hacer porque hay un montón de gente que va a venir y la voy a hacer afuera del parque como una charla sobre historia popular, que es a la que yo me dedico, en el museo. Y bueno, después quienes quieran entrarán a visitarlo. Es una suerte de acto ya a esta altura. ¿Eso es cuándo, Gabriel? Este sábado a las 5 de la tarde, al lado del Museo de Historia Nacional, Al lado del en el museo Parque. ahí en Parque Lezama. Eh, Ok. Hubo algunas versiones acerca que podía, bueno, vos te habías reclamado, como bueno, están en muchos los museos, alguna cuestión con la falta de presupuesto, el tema de la agencia de seguridad, ¿no?, que se ocupaba de la seguridad, después eso, ¿no?, se solucionó. sí, Y él, sí, me preguntaron una nota sobre otro tema, sobre la falta de presupuesto, que dije que efectivamente los museos en este momento no tienen presupuesto alguno, salvo los sueldos, lo cual es peligroso para edificios antiguos y para colecciones muy importantes, ¿no? Si necesitas algún tipo de dinero, poco, pero para poder gestionar. Igual nosotros en el histórico hay una asociación de amigos que te ayuda, pero otros museos no lo tienen. ah, Y sí, después hubo una discusión por el sable también, por la cuestión de dónde tiene que estar el sable de San Martín, el que sable Corvo de San Martín, ¿cómo fue? Porque fue en la época de Cristina Fernández de Kirchner que va al Museo Histórico. sí. ¿Y estaba Bueno, dónde? no, el sable estaba en el histórico por donación, por eso es legítimo que esté ahí, por donación de su dueña, que era Manuela Rosas, la hija de Rosas. San Martín le había dado el sable a Rosas. Rosas murió, le quedó a su hija, la hija se lo donó al fundador del museo en 1897 y estuvo ahí siempre, pero en la década del 60, cuando estaba el peronismo proscripto, hubo dos robos políticos, digamos que había grupos peronistas que se lo quisieron dar a Perón, que estaba exiliado, como símbolo, digamos, y el ejército lo recuperó las dos veces. Y la segunda vez, Onganía decidió dárselo a Granaderos. Ah, mira, porque Y Granaderos estuvo en era el el regimiento de cuerpo Granaderos, de custodia del propio San Martín, ¿no? claro. Entonces estuvo hasta ahí, hasta 2015. Varias veces los directores del museo lo pedían, ¿no? Y además casi nadie lo podía ver, ¿no? Y finalmente en 2015, claro, vino este otro decreto presidencial, pero también vino al museo con custodia de Granaderos, o sea, hubo una especie de acuerdo, pero ahora Granaderos se lo quiere llevar de nuevo, lo Granaderos cual que realmente es ilegítimo, ¿no? ¿Mm? Milei le presta mucha atención a Granaderos, tiene, ¿no? Entonces se lo quieren llevar Así parece, y sí. si se lo llevan a Granaderos, ¿se lo llevan a dónde?
No, es que no nos dieron información. Ah. Solo hubo un pedido del Ministerio de Defensa que fue rechazado por mí, pero también por la Secretaría por completo, ¿no? La Secretaría de Cultura, y aparentemente todo quedó ahí. Después empezaron a hacerme notas y todo, y bueno, ahí yo senté la posición del museo, que es que obviamente sacarle el sable ahora al museo sería, con todo lo que eso implicó desde su regreso, sería realmente debilitar a la institución al extremo, ¿no? Espero que no pase. Uy, ¿es el principal atractivo el museo, el sable? Está puesto como en una caja de cristal. Sí, sí, junto con la bandera de Macha, que es una bandera de Belgrano. Bueno, y como te digo, ahora pasa, por suerte se hicieron muchas cosas, muchas muestras nuevas, hay otros atractivos también, pero sin duda el sable es un eje, ¿no? De Ujú. los, como, viste, los museos siempre tienen 4 o 5 hits, este es el nuestro, ¿no? Claro, porque entre otras, bueno, porque era de San Martín y porque es Corvo. Porque era de San Martín, sobre todo porque es el sable de San Martín, la verdad que es el sable que usó en las campañas libertadoras, entonces es como que genera algo, además tiene custodia permanente, hay un granadero siempre haciendo guardia, hay una puesta en escena bueno, que funciona bien, ¿no? Ujú. Y la gente le gusta mucho. Todo lo que pasa en el museo es muy lindo con esa ilusión de traer el pasado al presente que te da. Por eso los museos funcionan, ¿no? Por eso la gente sigue yendo mucho a los museos, son lugares que generan, hay gente que no le gustan, pero la mayor parte de la gente que va es fanática, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen yo me dediqué a muchas formas de transmitir historia, ninguna como el museo te da esa cercanía con el pasado, ¿no? Entonces Ajá. funciona y a las piezas que pertenecieron a figuras fundamentales como San Martín, nosotros tenemos muchas por suerte, generan algo especial, ¿no? En la gente, incluso Mm. gente que llora y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ah, mira, estamos charlando con Gabriel Di Meglio, fue director del Museo Histórico Nacional desde el 2020, lo desplazaron de su cargo en las circunstancias que nos está contando. ¿Vas a volver a tu trabajo investigador del CONICET? Sí, vuelvo a CONICET, yo soy profesor universitario también y bueno, volveré a mi vida anterior, después de años de ir de gestión. De gestión en el museo. ¿Lo visita Sí. mucho argentino o mucho extranjero el museo? Las dos cosas, es un museo, en temporada de turismo se llena, porque aparte San Telmo es un barrio muy turístico y hay muchos turistas, y también los fines de semana son sobre todo gente acá, mucha gente de las provincias, cuando viene a Buenos Aires va, Ajá, muchísimas escuelas, ¿no? Es un museo muy concurrido, la verdad, muy por suerte. concurrido, mira. O sea, aumentó mucho el público estos años, hay que decirlo, ¿no? O sea, se duplicó más o menos porque hicimos otras muestras, una muestra sobre rock argentino en los 80, otra sobre historia del fútbol, y eso trajo a un público que no conocía el museo habitualmente, pero que después conoce la colección y por ahí vuelve, ¿no? Claro, Esa fue un sí, poco yo me fui la por idea que Cándido, te funcionó. digo la verdad, la última vez que fui a ver la obra de Panorama Cándido. Cándido, sí. Sí, Ahí sí, expusimos todos los Cándidos. sí, Eso fue fue esa impresionante. fue la primera muestra que hice en pandemia todavía. Ajá. Gabriel Di Meglio, Gabriel, como historiador, si tuviese ¿por qué tenemos 2 días de la independencia? No muchos países, ¿no? Tienen 25 de mayo y 9 de julio. No, muchos países tienen dos, pero acá son más fuertes los dos. En otros lugares hay uno que prima, ¿no? Y porque es la diferencia entre la revolución y la independencia, ¿no? Y en buena medida se explica porque en 1810 el objetivo mayor de los revolucionarios no era la independencia, ¿no? Sino la autonomía dentro del Imperio Español, ¿no? Ajá. Respetar al rey, pero autogobierno, manejar la economía, elegir las propias autoridades. Y eso duró unos años y después se fue radicalizando y el rey además no quiso eso y terminó en la independencia. Entonces el proyecto no es el mismo, ¿no? Y la revolución no era solamente por la independencia, depende de quién peleara por ella, le puso expectativas distintas y también hubo gente que luchó con menos éxito para cambiar el orden social, el orden racial, ¿no? Por lo Pero el día tanto, posta para vos es el 9 de julio. si querés festejar la independencia, sí, pero no Sí. lo puedes entender sin el otro. Para mí son dos mellizos, ¿no? O sea, uno y otro van juntos y para quienes vivimos en este país, ambos son fundamentales y son nuestro mito de origen, ¿no? Ajá. Gabriel Di Meglio es historiador, dirigió hasta hace muy poquito el Museo Histórico Nacional y este sábado, para los que quieran acompañarlo, charla pública ahí a las afueras del museo. Sí, sí, al lado del museo. ¿De tal qué va cual, la a la charla? cima. Voy a hablar de historia popular, que es el tema que trajo yo, y cómo cómo aparece en el museo, ¿no? Esa iba a ser la visita, ahora será charla. Ujú. Y bueno, también porque mucha gente se solidarizó, así que decidí hacerlo igual. Bueno, gracias Gabriel, que tengas buen día. Dale, gracias a ustedes. Hasta Chau, chau. luego. 7:43 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tránsito hasta ahora. Diego Fernández. María, ahí recorremos choque en la Panamericana, Ramal Pilar kilómetro 50 y Ramal Pilar kilómetro 46, sentido a la capital federal. Además,
choque y vuelco en Núñez, Libertador y Manuela Pedraza, colisionaron 3 autos, uno volcó a pocos metros de la cabina de gas, manejar con mucho cuidado por ese sector. Sí, ahí lo vemos en vertical, quedó como ladeado el auto, estaba como de costado, tremendo. como apoyado sobre uno de los costados sobre la calle. Lateralizado. Sí, una cosa Está rarísima. como para empujarlo y ahí queda automáticamente parado sobre las 4 ruedas. Bueno, Exactamente. Y recordemos que la visibilidad está muy baja en la Richeri, en la zona de la autopista de Seiza Cañuelas, y hay demora en los vuelos arribos en el Seiza María por el tema de la niebla. sí, llegó Paredes, el vuelo de Paredes que venía a Roma aterrizó, pero Sí. hay otros que están siendo desviados por la niebla. Exactamente, Paredes aterrizó pero salió por pista. Salió por pista. Ah, no lo pudieron agarrar los Lo periodistas llevaron que para el estaban- predio de Seiza. Ok. Para el predio de Seiza, como dice ¿sí? Guido. Hay algunos vuelos cancelados entonces por la neblina con una baja visibilidad, no tan densa como en el día de ayer, pero alguna afectación en vuelos está. Y una mañana entonces, por lo que nos contás, Diego, muy complicada con accidentes. Sí, exactamente. Allí en Panamericana, en el ramal Pilar, kilómetro 50, kilómetro 46 del ramal Pilar, ambos siniestros, mano a la capital federal, y de último momento allí en Libertador y Manuela Pedraza, Bien. este choque múltiple con uno de los vehículos con un vehículo lateralizado. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una polenta con una lluvia de queso. O volver muerto de frío y comer una polenta con salsita caliente. O después de una hora de viaje, comer una polenta que se hace en 1 minuto. Presto pronta, pobre, quien se la pierda. Urbana Play. Invierno. Temporada de nieve 2025. Bariloche. Las Leñas, Chapelco. Cerro Castor, Ski. Montaña. naturaleza, Aventura. relax. Invierno 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Caro, 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 es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Estudia Martillero, corredor público y corredor inmobiliario. Formate para impulsar negocios relacionados al real estate. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. UrbanaPlayFM.com. Bremen Tools. Qualitet On Design. La batería es William, mi batería es William. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Cuando te rompieron por primera vez el corazón. Y está Johnny del otro lado. Me pasó con un flaco que vino de vacaciones, el de Córdoba. Nos vimos, nos conocimos, eso, todo aquello. Se quería venir a vivir a San Rafael. O sea, pintaba amor. Sí, hace que en un momento pasó que se colgaba el mensaje. Había una cuestión que le surgía por dentro y era que quería entrar al seminario. Y que estaba en duda, que no sabía qué hacer. Claro. ¿Quería ser cura? Sí. Pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer épico. Y me fui en bici. Recorrí 650 kilómetros para poder verlo. 100 kilómetros antes de llegar a ese lugar donde él era de Córdoba. Y no me respondió. Tampoco me bloqueó, pero se quedó ahí. ¿Y qué hiciste, Johnny? ¿No fuiste hasta la casa? No fui hasta su casa. Lo diste todo, eres un grande. Son dos genios que los adoro. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes, de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com.
Action Energy presenta a Martín Bossi, Maica Vigorena y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos. La comedia éxito de Calle Corrientes. La Cena de los Tontos. Funciones de jueves a domingo. Compra tu entrada en el Teatro El Nacional, Sancor Seguros o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Este juego va a empezar. Ping Pao en el Teatro Ópera. Estaremos en vacaciones de invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños, una fiesta para toda la familia. con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 10 minutos falta para las 8 de la mañana. Y vamos al móvil de Juli Roffo, ¿no? Zurich. El nuevo seguro Zurich Hogar Gamer protege tu hogar y los dispositivos que usás para jugar contra daños, bajas de tensión y otros imprevistos, porque en el juego vos tenés infinitas vidas, pero tus equipos no. Zurich Hogar Gamer. Zurich Hogar Gamer presenta la actualidad económica, el nuevo seguro de Hogar Gamer, diseñado especialmente para aquellos que viven y sienten con pasión el mundo gaming. Porque jugando podés tener vidas infinitas, pero tus equipos no. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich Hogar Gamer. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Salió el número de inflación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Como les decimos siempre, no siempre es igual al de la nación, porque bueno, hay ciertos consumos que impactan más dentro de lo que es la canasta que se mide en la ciudad de Buenos Aires, pero la inflación de junio respecto de la de mayo subió medio punto y se ubicó en la ciudad de Buenos Aires en 2.1. Lo que va del año, 6 meses, la inflación acumulada en la ciudad es del 15,3, con un impacto en el último mes más fuerte en lo que es vivienda, servicios públicos, transporte. Por eso quizás cuando se conozca la del INDEC para el nivel nacional de junio sea un poco más baja que el 2,1. El Banco Central hace un combinado de las previsiones de las distintas consultoras, arma el REM y en base a eso la proyección de las consultoras en promedio lo que dice que estaría en 1.8 cuando se conozca la inflación de junio según el INDEC. Esto de todas maneras representa una suba respecto de la inflación de mayo, aún si quedara en ese número. 2,1 entonces, empujado por vivienda, servicios públicos y transporte. Más abajo estuvo alimentos, la inflación en la ciudad de Buenos Aires para el mes de junio. Zurich Hogar Gamer presentó la actualidad económica. El nuevo seguro de Hogar Gamer, diseñado especialmente para aquellos que viven y sienten con pasión el mundo gaming. Porque jugando podés tener vidas infinitas, pero tus equipos no. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich Hogar Gamer. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Ahora sí, Juli Roffo, ¿por dónde anda? Buen día, María. Feliz Día de la Independencia. Estoy en Recoleta, en el Parque Tays, que es el que está en Libertador y Callao, y estoy justo delante del dinosaurio más grande del mundo que se puede venir a ver en este parque. Trajeron una réplica de Chubut, que es donde se encontró hasta ahora el dinosaurio más grande que se haya descubierto por sus huesos. Es el, atención porque ensayé mucho esto, es el Patagotitán majorum. Ahí el majorum, hay algo como de Mariano Grondona, ¿no? Una reminiscencia del latín de los años 90. Me preocupa un poco el zócalo que estamos poniendo, que es que llegó a Buenos Aires el dinosaurio más grande del mundo. Totalmente. Los restos serán del dinosaurio más grande del mundo, una réplica de los restos. Me preocupa un poco. Con lo que yo vi pasar ayer de la conversión a pesos a dólares, ¿cómo titulaban los medios lo nuestro?
estamos bárbaros, María. Ok. Sí, son los restos igual. Son los restos que, te digo, tienen alrededor de entre 32 y 40 metros de largo. Mucho cuello, un dinosaurio herbívoro, por eso el cuello, los dinosaurios herbívoros son los de cuello más largo porque son los que se adaptaban para poder llegar a las copas de los árboles a comer de ahí hojas y demás, así que en general cuando vean uno de cuello largo, restos de cuello largo, es para pensar que era uno de los dinosaurios herbívoros. Ya hay réplica de este dinosaurio en Nueva York, en Chicago, en Londres, porque justamente al ser el más grande que se encontró hasta ahora, estos hallazgos fueron en Chubut, bueno, llama la atención de distintas ciudades y de distintos museos que se dedican a la paleontología. Acá va a poder verse esto de manera gratuita, entras al parque y lo podés visitar, te podés sacar una foto, que hay que alejarse un poco para que te entre todo el dinosaurio en la foto. Te digo una cosa, yo recién pensaba, tiene un cuello muy largo, una cola muy larga, mucha columna, mucha vértebra, mucha posibilidad de hernia del disco. Pobre dinosaurio. Terrible. Ahora, es una réplica entonces que está en el Parque Táiz, ahí cerquita de la Facultad de Derecho. Sí, está, mira, justo enfrente del Palais de Glass, cruzás Libertador, ahí es una de las entradas a este parque, justo ahí está el parque, después viene el centro de convenciones y la Facultad de Derecho. Además, hay, si venís al parque, venís con los chicos, que son los que habitualmente les interesa el plan dinosaurios. Hay juegos y demás porque no deja de ser un parque grande, una plaza, y para el que se quiera poner a hacer actividad física también hay hay unas cuestas, ahí las usamos, están buenas porque hay una, para los que estamos entrenando más de montaña, es una zona que tiene unos desniveles que están buenos. Pero el punto es lo que no pueden hacer es trepar al dinosaurio, Claro, eso sí, se puede tocar. No hay ejercicio físico que justifique treparse al dinosaurio, ni siquiera subirse a la base para sacarse la foto, porque obviamente está prohibido. Una cuestión de cuidado esta réplica, por supuesto. Bueno, entonces es una réplica del dinosaurio más grande, de los restos del dinosaurio más grande encontrado hasta ahora, que el original quedó en Chubut y trajeron la réplica acá a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, el original está en el Museo Egidio Feruglio de la ciudad de Trelew, y ya ese museo preparó distintas réplicas que fueron por el mundo, y esta se puede ver en nuestra ciudad durante todas las vacaciones de invierno. Voy a volver a repetir el nombre del dinosaurio porque para esto me preparé. Perfecto. Es el Patagotitan majorum, no se lo pierdan. Herbívoro, sí, tiene un cuello largo. Arriba del árbol, ¿no? muy bien. Es como una jirafa, como el pero Diplodocus. horizontal. Claro, exacto. En lugar de ser una jirafa vertical. Es como se te llega a parar este bicho y olvidate. Claro. Se te llega a parar. ¿Cuántos metros tiene, Juli? 32, de largo entre 32 y 40. Se llega a poner en dos patas y olvídate. 32 metros. De alto tiene 9. Sí, mira, en el cuadro explicativo lo compara con un avión de cabotaje más o menos promedio. Ese es el largo de este dinosaurio, de los restos de estos dinosaurios que tenemos acá. ¿Y la réplica tiene 30 metros también? Sí. Bueno, a ver, no los conté exactamente, bueno, pero porque se supone que el metro sí. que alcanza los 30, pero es larguísimo. Sí, no me entra en el plano de la tele para que se vea más o menos bien. Muy bien. Sí, es larguísimo. Bueno, Juli Roffo, gracias, Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. Hoy no te la pierdas, festejo patrio en mi ventanita de Martín Imán. Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Pastelitos, bolas de fraile y la pastelería de siempre. ¿Querés saber más de lo que hacen en el centro de producción de Martín Imán? Toda la info la encontrás en @Martín_Imán. Desde las 9 de la mañana, abierta la ventanita de Roosevelt 5415. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Pica, pica, pica deli, podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C, sí. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Tano, ¿cuál es el calefactor más seguro? El mío, Escape Titanio con Hermetic Plus 100% seguro. Escape Titanio. ¡Felicito!
Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven a Buenos Aires con Escenas de la Vida Conyugal, la obra magistral dirigida por Norma Leandro que conmovió a cientos de miles y cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Desde el 19 de noviembre en el Teatro Coliseo con únicas funciones. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Disfruta 3 cuotas 0 interés con Naranja X. Producen Deje Experience y Teatriming. Uy, perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Todo buen negocio necesita un buen socio. Por eso, en Samsung Empresas podés comprar online con envío gratis y factura, obteniendo descuentos por volumen y garantía oficial. Samsung Empresas, tu socio ideal en tecnología. Samsung. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. 8 de la mañana empieza a amanecer y se va a disipar un poco más rápido la niebla hoy que en el día de ayer, que siguió hasta bastante tarde. La temperatura es 10 grados 7. No es un día frío, tenemos luna llena mañana y disfruten sobre todo este feriado, el Día de la Independencia. Nosotros acá desde tempranito acompañándolos en una jornada que tiene claramente el ritmo del feriado. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. 9 de julio, Día de la Independencia. Javier Milei tenía previsto originalmente ir a Tucumán en lugar del desfile que se hizo el año pasado, el desfile militar, que finalmente no se llevó adelante. Lo que va a haber es un festival de bandas militares en el campo argentino de polo al mediodía. Y la razón por la cual el Milei suspendió su viaje a la provincia de Tucumán, donde iba a ser la vigilia por el Día de la Independencia, según el comunicado oficial de la presidencia, tuvo que ver con las condiciones climáticas. Lo cierto es que la convocatoria era un poco flaca en términos de la cantidad de gobernadores que iban a acompañar a Milei en esta vigilia. El año pasado el Pacto de Mayo, que iba a ser el 25 de mayo y terminó presentándolo el 9 de julio, bueno, tuvo más de una docena de gobernadores, estaba Mauricio Macri y demás. Esta vez había confirmado solamente el anfitrión, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Jalil de Catamarca, y Jujuy se subió finalmente también a la convocatoria, pero la gran mayoría de los gobernadores, ya sea porque decían que les avisaron tarde o lo que fuese, no iban a estar o que no tenían conexiones de vuelo, o que tenían actos en sus respectivas provincias. Pero esto se da en un contexto donde, bueno, la relación de Milei con los gobernadores, con el Poder Central, es una relación que está atravesando un momento de bastante tensión. Hasta ahora, en un escenario de mucha debilidad parlamentaria, Milei venía, bueno, logrando que el Congreso no le impusiera una agenda o que no revirtiera sus propios decretos. ¿Por qué? Porque en un escenario muy fragmentado también tenía alguien que su fuerte electoral, además es muy fuerte en el interior de la Argentina, tenía negociaciones o conversaciones individuales con los gobernadores que, por ejemplo, pasó inmediatamente, los gobernadores de Catamarca o de Tucumán, muy peronistas, bueno, con una agenda vinculada a las cuestiones de minería y otras cuestiones que tenían que ver con las provincias, empezaron a, bueno, o se ausentaban o no daban quórum o en algunos casos se abstenían y demás, con lo cual habían logrado tener por lo menos un número suficiente como para que el Congreso no fuese en salvo en el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero toda vez que el Congreso sacó algo que a Milei no le gustaba y Milei lo vetó, el Congreso después no tuvo un número suficiente para insistir. Toda vez que Milei sacó decretos, el Congreso nunca los revisó. De hecho, la enorme mayoría de los decretos vinculados a cómo usó las facultades delegadas, el Congreso no los consideró. Con lo cual ha habido una convivencia donde, a pesar de estar en minoría, Milei hasta ahora se las había ingeniado para que el Congreso no le jugara en contra y le diera, por ejemplo, cuando le dio la ley bases en el arranque. Las circunstancias ahora son un poco otras. ¿Por qué? Porque los gobernadores empiezan a señalar
que gran parte del superávit fiscal tiene que ver con no girarle a las provincias fondos que las provincias dicen que les corresponden y que es una situación insostenible. Por eso es que los gobernadores se juntaron todos, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por ejemplo promovieron en el Senado de la Nación un proyecto para que el gobierno tenga que girarles los aportes del Tesoro Nacional y con relación al impuesto del combustible hay una parte que se utiliza para unos fideicomisos que como el gobierno no está utilizando para el mantenimiento de las rutas y demás, los gobernadores quieren cerrar esos fideicomisos y que esos fondos les vayan a las provincias. En esto dicen, no estamos afectando el superávit fiscal, lo que estamos pidiendo es que nos den lo que es nuestro y que no haya unas cuentas que artificialmente hacen, por ejemplo, del abandono de las rutas nacionales, un supuesto ahorro fiscal que, bueno, hay informes que plantean que después retomar el mantenimiento, una vez que ese mantenimiento se frena y el daño que se provoca en la infraestructura es mucho más caro y peligroso sobre todo. El gobierno en el uso de las facultades delegadas cerró vialidad, cerró la Agencia de Seguridad Vial y hay ahora una preocupación generalizada. Hace un ratito a las 7 les pasábamos los audios del secretario de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe o del intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Pablo Hapkin dice quién va a cambiar las luces de la iluminación de la ruta, quién va a cortar los yuyos. Dice que hay un estado de abandono, el mismo estado de abandono que denunció el gobernador de la provincia de Río Negro, Beretilneck, sobre la ruta 151. Ignacio Torres en Chubut había dicho lo mismo. El secretario de Obras Públicas de Santa Fe dice que se cansó de venir a la Ciudad de Buenos Aires, que no entienden, que no conocen el interior, que no les importa el estado de las rutas. Con lo cual ahora, con un copy-paste, porque el gobierno, y en esto es toda vez que cierra una dependencia, porque hay ñoquis, porque hay demasiado peso de la administración y demás, lo cual seguramente es cierto o es descriptivo, pero nunca explica qué va a haber hacia adelante. Y esto es lo que está pasando con lo de vialidad. El que está dando una explicación es Sturzenegger, diciendo que bueno, que en todo caso las rutas que son rentables se licitarán, que las demás se harán a cargo de las provincias o los municipios. Pero, por ejemplo, no aparece nadie como secretario de Transporte planteando o de lo que era vialidad, dónde va a ir a parar. Hay además 5.000 empleados dentro de vialidad cuyo futuro laboral es incierto. Algo parecido pasa con los trabajadores del INTI y del INTA, que les cambiaron las funciones. Pero en ese contexto, donde el INTI y el INTA también son además organizaciones que tienen representación en todo el país y demás, los gobernadores empiezan a ponerse bastante más inquietos y esto se ve reflejado en mayorías, bueno, en coaliciones que le dan sorpresas al gobierno dentro del Congreso Nacional. Pasó que está avanzando en la Cámara de Diputados la ley de emergencia pediátrica para el financiamiento, entre otros, del Hospital Garraham, la ley también de financiamiento educativo para tratar de darle a los docentes universitarios y el personal no universitario algún tipo de paritaria que les permita recuperar el salario perdido. Recordemos que en la Administración Pública Nacional la motosierra hizo que el salario público esté en un promedio nacional, y estos son cifras del INDEC, un 30% abajo de lo que estaba cuando arrancó Milei su gestión. Está el tema de los jubilados, hay media, que son los otros que sufrieron también la motosierra, hay media sanción de la Cámara de Diputados, que ahora se va a empezar a tratar en el Senado, de un proyecto que lo que busca es compensar el 7% por inflación que perdieron cuando se saltó la fórmula que venía de Alberto Fernández a la fórmula de Milei. Y otro tema muy fundamental, que es que el componente, cuando Milei dice que las mínimas se ajustaron acorde a inflación, bueno, saca de la discusión algo fundamental, que es que una parte muy significativa, y un poquito menos va perdiendo peso el bono, pero hay una parte importante de la jubilación mínima que se compone de un bono. Ese bono está congelado desde que Milei asumió la presidencia en 70.000 pesos, entonces eso hace que en promedio el ingreso del jubilado, el de la mínima, esté por debajo de la inflación porque los 70.000 pesos están congelados. ¿Qué había dicho la Cámara de Diputados? Actualicemos eso a 110.000 pesos como para darle la actualización por inflación. Bueno, estas son todas iniciativas que se están moviendo entre diputados, el Senado y demás, donde el gobierno, que dice, otra vez lo que quieren hacer es los degenerados fiscales, poner en duda el superávit fiscal, no lo vamos a permitir, cualquier cosa de estas características que el Congreso apruebe va a ser vetada. Pero claro, antes tenía el bloque de los 80 héroes que fueron a comer a Olivos, ¿se acuerdan? Que incluía a los radicales con peluca, que era el número que le
impedía a la Cámara de Diputados tener el número suficiente como para insistir con las leyes que eventualmente pueda vetar Milei. Eso está un poco en duda, sobre todo porque están muy enojados los gobernadores con lo que está pasando. Insisto, gobernadores de todos los colores, no hay ningún gobernador libertario dentro de los gobernadores, porque no hay, pero tienen algunos que son muy afines, caso por ejemplo del gobernador de Mendoza, Cornejo, donde Milei es muy popular, o los gobernadores de Córdoba, gobernadores de muchas provincias donde Milei tiene mucha popularidad, no se quieren pelear con Milei, pero están en una situación en la cual se encuentran en una encrucijada bastante importante en la medida en que Milei dice tengo superávit, y ahora la motosierra, en la medida que se profundiza y que deja de hacer pagos, bueno, empieza a impactar muy seriamente sobre las provincias. Esto en las últimas horas, además, en las que se tienen que presentar las alianzas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Kicillof viene denunciando que es uno de los más afectados con estos recortes de fondos, y ahí hay contrarreloj, hay mucha dificultad tanto entre los peronistas como con los libertarios y el PRO para el cierre de las listas. Es muy dificultosa, ya ni siquiera hablan de unidad, sino de listas comunes prácticamente, la discusión entre Kicillof y sobre todo el kirchnerismo, donde Kicillof sigue sintiendo que no le reconocen que él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que es el que debería tener mayor representación en el armado de las listas. Cristina Fernández de Kirchner hoy volvió a llamar a Parque Lezama a una movilización que llama que es una fiesta con artistas para celebrar el 9 de julio, pero sigue siendo muy compleja esa discusión. Se van a anotar todos juntos, pero está muy difícil. Y lo mismo entre los libertarios y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos intendentes que no le encuentran, del PRO, caso de Soledad Martínez en Vicente López, que es muy cercana a Jorge Macri, que no le encuentran ninguna ventaja a ir a pintarse de violeta, perder la identidad propia a cambio de muy poco, y que además en sus respectivos distritos los libertarios muchas veces son la principal oposición que enfrentan en los consejos deliberantes. Entonces hay que ver qué pasa si logran imponer esta unidad a todos los dirigentes del PRO, que parece que no lo van a lograr hacer, y queda, bueno, el plazo más para después ya presentar las listas. En un contexto donde el otro que está presionando, y esto es muy loco, sobre la presentación de los candidatos, que falta un plazo un poquito más largo, tiene que ver con las reelecciones indefinidas. Salvo Massa, Kicillof, tampoco los libertarios están en contra, pero están tratando de romper con la ley que le impone la limitación de 2 mandatos consecutivos máximos a los legisladores, los concejales y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. 2 que en realidad son 3 y en algunos casos son muchos más, porque como la ley se sancionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, los que estaban en funciones dicen, bueno, como yo juré con el régimen viejo, esto rige a partir del próximo. Entonces, los que no se podrían presentar son los que llevan 12 años por lo menos, porque hay algunos que tienen 5 o 6 mandatos o los que fuese. La cuestión es que el Senado ya de la provincia de Buenos Aires levantó esa restricción, pero falta diputados en la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen alguna dificultad con el número y hay 20 legisladores que no podrían reelegir y que se quieren anotar en las listas. Entonces están apurados algunos para que pase algo en el Senado, porque dicen si ya hay tratamiento en el Senado ya les permitiría meter una medida judicial para decir que eventualmente podrían reelegir. Pero bueno, hay mucha fragmentación, hay unidades bajo mucha presión, y además sobre el cierre de lista de la provincia de Buenos Aires está presionando el tema de la presión desde abajo, a la que Kicillof le da lugar para volver a habilitar las reelecciones indefinidas de concejales, consejeros escolares, senadores y diputados provinciales, y eventualmente los intendentes, como no renuevan ahora y renuevan dentro de 2 años, si logran abrir las compuertas para todos los demás, buscarían después reimponer las reelecciones indefinidas dentro de los intendentes, porque más de la mitad de los 135 no podrían reelegir en la provincia de Buenos Aires ahora bajo este régimen. Veremos qué pasa de acá al 7 de septiembre, elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires. Te llamé para vernos, se me ocurren tantas cosas, empezar por juntarnos para no hacer nada. Te propuse mi
es un circo rico en oropel. Quería contarte que me seas todo oídos. Te llamé para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo. Por única vez te pido que entiendas. Por única vez te pido que entiendas. Pijamas de los Babasónicos sonando en De Acá en Más con la puesta en el aire. Gracias Nico Greenberg que vino hoy a operarnos. En la técnica Paula Cutiño. Gracias Paula también. La producción Sofi Verón. Manu Conde en las redes sociales. Manu también. Tenemos varios suplentes. verdad, no suplentes, pero gente que nos viene a dar una mano cuando algunos de Sí. nuestros compañeros se toman un feriado. Joaquín Alrique en audio y la coordinación de Martín Fernández Madero. Bueno, María, llegó Paredes a la Argentina. Paredes es el refuerzo del libro de pases de Riquelme y probablemente el refuerzo de toda la gestión Riquelme al frente de Boca como presidente. Digo esto Más que porque Cavani. tiene- ¿Qué trajo? ¿A Cavani y a quién más? Bueno, a ver, Chiquito Romero es el arquero que más veces vistió la camiseta argentina en la selección. Tiene algunos tipos Pero había de peso. venido un poco lesionado, ¿no? Sí. De hecho, decididamente ahora está ya de retirada Romero. Pero lo que digo de Paredes tiene que ver con que es campeón del mundo, está vigente, tiene 31 años, viene con otro liderazgo ya. Boca va a cambiar el vestuario con el liderazgo de Paredes. Se van los rojos, entran los Paredes. Esa es un poco la imagen fuerte del cambio de liderazgo. Viene para ponerse la cinta de capitán. ¿Se la sacará Cavani? ¿La cinta de capitán, Sí. Leandro Paredes? ¿O seguirá Cavani, una figura del mundo, siendo el capitán de Boca? Viene para ponerse la número 5, que tiene dueño hoy en Boca, pero el dueño de la quién? número 5, que es Bataglia, Rodrigo Bataglia, le dice... Tomá, tuya. Esta es tuya, Leandro. Llegó Paredes y... Hay compañeros, obviamente, de él que ya esperan que venga al vestuario para darle un salto de calidad también desde lo futbolístico a Boca como volante central, el que maneje el equipo, el que genere la elaboración de juego de mitad de cancha para adelante. Figal es el marcador central de Boca, tipo de experiencia también. ¿Con quién debuta Boca el fin de semana? Durísimo. ¿Qué? Argentinos Juniors. ¿Y por qué durísimo? Pues un equipo... Jugar con argentinos en la paternal es jugar contra el segundo mejor equipo de la tabla general. Ok. Y es muy fuerte en la paternal. Es el debut de Russo como técnico en el campeonato local de Boca, la vuelta de Russo a Boca, porque claro, hasta Totalmente. ahora lo Ahora dirigió. fue Mundial de Clubes Claro. y ahora Ok. vuelve en el campeonato local. Figal, el marcador central, Sí. titular de Boca, hablando de Leandro Paredes, otro que le viene a dar brillo o intentar darle brillo al equipo de Miguel Russo. Obviamente que para nosotros los defensores que el 5 es muy importante, que sea el primer pase. De la calidad, estamos hablando de un jugador de calidad de verdad. Y bueno, como digo, a nosotros nos va a potenciar. Creo que hace mucho que Boca lo estaba esperando y la verdad que nos pone muy contentos porque jerarquiza todo. Un jugador así, de esa característica de potencia el plantel, no tanto afuera como dentro de la cancha, así que la verdad que estamos muy contentos. 3 años y medio firma Paredes en Boca. 3 años Se ve y que medio. tenía mucho deseo de volver, ¿no? Y de jugar en Boca, francamente, ¿no? Él dijo, voy a volver mientras cuando Riquelme sea presidente. Ah, ¿son amigos? Y cumplió. Sí. De hecho, Paredes reemplazó a Riquelme en Boca. Cuando Riquelme salía de la cancha, él debutaba mirá. en Boca en 2013. Fue el último partido de Paredes y después de casi 12 años vuelve a la Argentina un futbolista que solamente jugó 31 partidos en Boca. Y ahora viene para firmar por 3 años y medio. Ya llegó, lo sacaron por pista, no va a hablar hasta tanto se haga la revisión médica. Mañana, 6 de la tarde, abren la Bombonera para que todos vayan a, darle la bienvenida a uno de los grandes futbolistas que tiene la Argentina, campeón del mundo él. ¿Y sabemos si juega contra Argentinos? No juega. ¿Por qué? ¿No llega? No va a jugar y durante un par de fechas no va a jugar, María, porque su último partido fue el 10 de junio. Es decir, estamos hablando del último partido vistiendo la camiseta de la selección argentina 10 de junio. Ok. Después se tomó todas las vacaciones, así que va a tener que hacer una puesta a punto física y aparecerá seguramente a partir de la segunda, tercera, cuarta fecha del fútbol argentino.
8:20 de esta mañana, ya amaneció, se va la neblina, se va a ir más rápido que ayer, este 9 de julio, Día de la Independencia, feriadazo. Vamos a charlar un poquito de economía con Juan Manuel Telechea, es economista, escribe en Cenital. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Las Messi duermen? No, despiertas de las 6:30, No. horario de jardín, pero bueno, acá en casa hoy feriado. ¿Qué edad tienen las Messi? Las venimos siguiendo desde que nacieron las Camino a los Messi. 2 años van. Ya van más de 2, sí. Ah, dos casi medio, 2 y 4 meses. Ahí va. Y sobrevive el matrimonio, eso es un montón. Eso es impresionante. Es un montonazo. Eso es impresionante. No, ahora ya estamos muy bien, ya caminan, hablan. Ya cuando pueden expresar, viste, lo que les pasa es un cambio de vida. Bueno, a ver, Juan Manuel escribió un hilo muy discutido en Twitter, porque hay algunas, me parece que una de las pocas cosas interesantes que pasan últimamente en Twitter es el debate de los economistas, que se da, yo lo sigo cada tanto, y un poco la idea es, a ver, están faltando dólares otra vez en la economía, se había despertado un poquito el dólar, ayer bajó, pero hay un déficit de cuenta corriente, con lo que entre las importaciones, los gastos en el exterior, la demanda de los minoristas, y la pregunta ¿es sustentable esto en el tiempo? ¿No? Entonces Milei dice, sí, claro que es sustentable, si el dólar flota libremente, yo no me meto con eso, y además lo importante y lo fundamental es que tengo superávit fiscal. Mientras tenga superávit fiscal, el dólar va a estar bajo control, ¿no? Es un poco la idea del gobierno, corregime, Juan Manuel. No, perfecto. Justamente en estas discusiones creo que hay como, le llamamos dos bandos, ¿no? de economistas que interpretamos la realidad, digamos, haciendo más énfasis en alguna variable que en otra. Tenés por un lado todos los economistas que creemos que siempre la variable más relevante es el dólar y que por detrás de ese dólar vos lo que tenés es la famosa oferta y demanda de dólares. O sea, tenés gente que por motivos diferentes compra dólares y gente que los vende. Y por otro lado, tenés economistas que se enfocan más en la cuestión de los pesos, ¿no? Que te dicen, mira, el problema es el déficit fiscal, el problema es que hay muchos pesos circulando en la economía. Y justamente, digamos, el gobierno está claramente posicionado en lo que sería este enfoque. Y lo que el gobierno plantea es lo siguiente. Dice, mira, para mí el principal problema era el déficit fiscal. Yo ese déficit fiscal lo eliminé, con lo cual no tengo ahí una inyección de pesos que constantemente me estaba generando inflación en la economía. Y además de eso, ahora el tipo de cambio es un tipo de cambio que se le llama flexible. Es decir, que nosotros no intervenimos para tratar de mantener ese dólar estable. ¿Qué significa eso? Que el precio lo pone el mercado, con lo cual la respuesta típica del gobierno, ¿cuál es? Mirá, el tipo de cambio no puede estar apreciado, porque si lo estuviera es el valor de mercado. Con lo cual, si hay un montón de gente que cree que ese tipo de mercado está barato, saldrían a comprar y debería subir. ¿Qué es lo Como que yo dijo no intervengo, Caputo, no? ¿Qué es lo que dijo Caputo? Exacto. Si les parece que está barato, vayan y compren. Exactamente, sí. En la última conferencia que yo decía, ¿no? Suelo ver casi todas las conferencias de Caputo, en esta se lo veía como un poquito ofuscado. Me parece que ya como diciendo, les dije esto 1000 veces y no termino de convencerlos. Pero es que justamente en Argentina tenemos muy en claro que acá tenés un problema de falta de dólares. Y la gente también lo ve de esa manera. Entonces, cuando vos ves que de repente tuviste, como decías antes, un déficit de cuenta corriente muy importante, bueno, ahí está el tema. Y digamos, todo esto yo creo que se combina con el principal riesgo que vas a tener de cara al segundo semestre, que creo que ya lo empezamos a ver en estos días, que es que vos tuviste un dólar estable, no por cuestiones de que el tipo de cambio sea flexible y que vos tuviste superávit fiscal, digamos, eso ayuda, pero sobre todo porque tuviste una liquidación récord de los dólares de la soja. Eso Una además se oferta le muy sumó- grande. Claro, y además el Estado se enojó Juan Pablo de Pablo cuando se lo mencioné, pero en realidad era el argumento que había hecho Melconian, que dice, lo que pasa es que vos tuviste una oferta muy grande, que es que el agro tuvo una muy buena liquidación, y a la vez no tuviste el demandante más grande, que es que el Estado, el Banco Central, no compró reservas. Entonces, como no entró a comprar, vos tenés también o las empresas que no pueden comprar para mandar dividendos hasta el año que viene. Entonces dice, del lado de la demanda, en realidad, por acción o por omisión vos intervenís en el mercado, no comprando, también es una forma de evitar que suba. Sí, y además yo te agrego que hay otros mecanismos indirectos para intervenir que el gobierno los está usando,
ya se confirmó que justamente previo al acuerdo con el FMI intervino el dólar futuro y ahora no está confirmado, pero por los montos que estamos viendo en el mercado, es probable que en estos días que estuvo subiendo de manera significativa el dólar, que haya intervenido nuevamente. Con lo cual, a ver, y esto es una cuestión que hacen todos los gobiernos, ¿no? Vos tenés una retórica, tenés un discurso, pero como siempre decimos, hay que mirar lo que los gobiernos hacen y este gobierno es un gobierno pragmático como cualquier otro, que cuando tiene que intervenir, porque le parece que tiene que dar una señal de que el dólar está subiendo demasiado, lo hace. Con lo cual, digamos, yo creo que acá, insisto, a pesar de la retórica, el problema sigue siendo siempre la falta de dólares. Lo que pasa es que eso vos ahora lo complementaste con un superávit fiscal que, digo, para también poner un poquito en contexto lo que pasaba antes, si vos a una economía que le faltan dólares le estás metiendo un montón de pesos de excedente, bueno, sabemos que parte de esos pesos van a la compra propia de compra de dólares. Sí. Entonces el déficit fiscal también es parte del problema porque te presiona. Y no, pensé decir algo. No, es que se cortó justo un poquito, se interrumpió. Pero entonces, Juan Manuel, estamos charlando con Juan Manuel Telechea sobre la discusión. Va variando la discusión en este momento entre los economistas, ¿no? Es un poco esta situación en la que tenés superávit fiscal, es decir, entre lo que el Estado recauda de impuestos y lo que gasta en sus gastos corrientes, hay superávit. Ahora, en la cuenta, ¿no?, corriente que tiene que ver con lo que los argentinos demandamos de dólares, los que viajan al exterior, los que hacen compras con tarjeta, los importadores que compran dólares, que necesitan dólares para sus importaciones, esa cuenta te da déficit. Entonces tenés un déficit en dólares y un superávit en la fiscal. Y del lado de la balanza comercial entre lo que importás y lo que importás, se te está achicando cada vez más el superávit. Claro, y ahí es donde muchos economistas lo que decimos es, mirá, el dólar está barato. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una es porque miramos el valor en términos históricos y vemos que está en un piso, ¿no?, de los últimos años, está en niveles muy bajos, pero además, por ejemplo, vos tuviste récord histórico de un déficit de la balanza de turismo. Y obviamente, digamos, el turismo es una actividad que es muy sensible al tema del dólar, con lo cual nosotros lo que viendo esa estadística decimos, mirá, el dólar está barato. De vuelta, el gobierno te dice, por un lado, no hay problema, porque es un tipo de cambio flexible, y la respuesta que uno le daría es, está bien, pero vos tuviste ahora que ese déficit récord lo compensaste con un superávit, entre comillas, récord de la cosecha de dólares. ¿El problema cuál es? Que a partir del 1 de julio, que además vos tuviste una baja de retenciones extraordinaria, bueno, esa oferta de dólares va a empezar a desaparecer. Entonces, si vos mantenés ese mismo ritmo de demanda de dólares, de turismo, de importaciones, bueno, no vas a tener esa cantidad de dólares para poder sostenerlo y eso debería llevarte en principio a que el tipo de cambio empiece a incrementarse. De nuevo, estamos viendo un poco eso, habrá que ver si es una cuestión coyuntural, como ya pasó otras veces donde el dólar subió y encontró un techo, digamos, de mercado, o si esto sigue aumentando y el gobierno tiene que empezar a apretar cada vez más con los mecanismos que tiene para intervenir, ¿no? Decíamos, intervenir el dólar futuro, subir las tasas de interés, o si no ya directamente tener que salir a vender dólares en el mercado del Banco Central, que es lo que dijo que no iba a hacer. Bien, la incertidumbre entonces es como qué pasa el segundo semestre, ¿no? Que tiene en el medio las elecciones de octubre, ¿no? Evidentemente, agosto, septiembre hasta octubre, bueno, la estabilidad es un poco la principal oferta electoral que tiene el gobierno, ¿no? La baja fuerte y rápida de la desaceleración de la inflación, bueno, es como la principal oferta electoral que tiene hoy Milei para las elecciones de octubre, con lo cual se va a atar a ese mástil seguro. Sí, justamente, yo no creo que el gobierno deje que el dólar aumente demasiado, sabemos que es el termómetro de la economía. Siempre en periodos previos a las elecciones eso genera más volatilidad y más presión en el mercado cambiario, con lo cual yo creo que vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver un gobierno que dice una cosa, pero que en el mercado, utilizando herramientas que obviamente son recontraválidas, las aplica para tratar de mantenerlo estable y llegar a la elección con un dólar controlado y con la inflación a la baja. Juan Manuel Telechea, economista, escribe en Cenital regularmente. Gracias, Juan Manuel, y lo pueden seguir en sus redes sociales también, pues están estos debates de la comunidad economista. Pero te digo en serio, deben ser de los pocos que debaten con datos ustedes en Twitter, los economistas.
No todos, pero sí. Obviamente tratamos de respaldar los argumentos con datos. Y de vuelta, creo que lo bueno, ¿no?, que tiene a veces Twitter con todo lo malo que es la selva, los trolls. Bueno, hay gente que va ahí para tratar de intercambiar opiniones, así que creo que hay que saber aprovecharlo, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Le mando un beso grande. Un beso, hasta luego. 8:30 de la mañana, 4 de la tarde, entonces hoy el PSG... 4 de la tarde, Paris Saint-Germain frente a Real Madrid en lo que es la otra semifinal del Mundial de Clubes. Creo que lo voy a ver un poco. ¿Lo vas a ver? Lo pongo de fondo. Bueno, que sea feriado colabora para Sí. que pueda verlo el público en general. Ya lo espera Chelsea, el equipo de Enzo Fernández, que ayer le ganó a Fluminense y, bueno, le ganó bien 2-0 con un buen Enzo Fernández. La realidad es que Enzo ayer otra vez mete un pase para un golazo de Joao Pedro, pero él es el que hace el anteúltimo pase como para que haga el 2-0 el futbolista que venía justamente de Fluminense. ¿No le está cambiando el cuerpo? Está como más grandote. Está más grandote físicamente, sí. Decididamente, para aquel que no lo vio, le pido que observen, por ejemplo, una imagen de Enzo Fernández en el Mundial de Qatar y el Enzo Fernández de ahora. Y te vas a dar cuenta que está más fornido el hombre. Sí. Capitán del Chelsea, que juega se mete más adelante también, ¿no? Juega un poco más adelantado. De hecho, ya tiene goles y asistencias con muy buenos números en la temporada 2025 con este entrenador, Enzo Maresca, que lo hizo adelantarse. Pero ese puesto más adelantado en la selección de Scaloni, ¿no es más de McAllister que de Enzo? Bueno, ahí hay un tema, porque depende quién juegue de 5 en la selección argentina. Enzo jugó de 5 en algunas ocasiones, otras veces Paredes, claro, otra vez es Paredes, otra vez es McAllister, pero por ejemplo, en el último partido de la selección argentina, el 10 de junio, frente a Colombia, ahí jugó Paredes de 5 y Enzo un poco más adelante. Porque no estaba McAllister. Claro, después lo echaron también en ese partido a Enzo Fernández, con lo cual no va a estar en el próximo compromiso de la selección, pero es cierto que a mí me gusta más cuando juega ahí, más adelantado y no parado de 5. Evidentemente tiene Pero no es la misma ahí. Posición que McAllister si juega más adelantado. Hay una redistribución, es distinta la distribución del Chelsea respecto de la selección argentina, pero sí juega en la posición, no juega de 5-5 tampoco en la selección, juega en lo que se denomina de interno, un poco más adelante, para mí con menos llegada en la selección argentina de lo que hoy tiene el Chelsea. En el Chelsea juega todavía con más llegada al área rival. Un buen Enzo Fernández que llega a la los dos final. son muy jóvenes, ¿no? Decíamos que Paredes llega en plenitud, tiene 31, Enzo y McAllister que tienen 20. 24 tiene Enzo Fernández, es muy joven Enzo Fernández, capitán. O sea, puede tener 10 años más de carrera. Y sí, 10 y más también. Y además tempranamente es el capitán de Chelsea. Hay que ser capitán de ese equipo con todo lo que remite. Bueno, Enzo Fernández está en la final después de un gran Mundial de Clubes para él, en donde metió asistencias y goles, porque él debutó con goles en el Mundial de Clubes. Hoy la otra semifinal a las 4 de la tarde. Yo echaría por el Chelsea. Voy a echar por el Chelsea para la final, sí. Yo Paris Saint-Germain, ya ¿Por sabes. qué? Porque a mí me gusta Luis Enrique. ¿Te gusta como técnico? ¿Te gusta su planteo técnico? Como planteo técnico, ganó el triplete, es decir, los 3 torneos de Francia, y es el primer campeón de toda la historia de la Champions League con el Paris Saint-Germain. Si le decíamos el mal a Mbappé, pero retomando la rivalidad del Mundial, querríamos que el PSG le gane al Real. Le gane al Real Madrid. Hoy Mbappé, para mí, otra vez suplente en el equipo de Real Madrid, porque él estuvo internado con una gastroenteritis y no estuvo en los primeros partidos del Paris Saint-Germain, del Real Madrid, bajó 5 kilos. Recién asomó después en el Mundial de Clubes, pero cuando asomó vino del banco de suplentes y su reemplazante, que es Gonzalo García, no paró de meter goles. De hecho, es el goleador del Mundial de Clubes junto con Angelito Di María, que metió 4 goles de penal y hoy ya se entrena en Rosario Central. ¡Wow! Y va a debutar este fin de semana, Angelito. Yo creo que debuta el fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, frente a Godoy Cruz en Arroyito. Grandes chances de poder verlo a Angelito allí. 8:34 de la mañana. Plan Nova lo presenta la actualidad económica. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Santi Siri, divulgador tecnológico. Santi, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, buenos días por allá, buenas tardes por acá. Estás en España, ¿no? ¿Hace un calor fenomenal o se dio un poco?
No, hace un calor, pero impresionante. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Santi, a mí me interesa mucho esto porque como mi relación con la inteligencia artificial todavía es bastante rudimentaria, pero trato de no quedarme del todo al Pero te fuera. vas metiendo, ¿eh? Me voy metiendo. No, claro, no todas funcionan de la misma manera. Así es, con la inteligencia artificial, si uno no se mete con ellas, ellas eventualmente se meterán con nosotros. Sí. Y hablando de superclásicos, creo que va poco a poco perfilándose un nuevo clásico en la informática, así como en su momento Microsoft, el Internet. Apple. Claro, Microsoft, Apple, Internet Explorer, Firefox, cada época tiene Sí. su contendiente. Y hoy el clásico pareciera ser en Google algún Yahoo, punto- ese lo ganó Google, ¿no? Google Yahoo fue un gran clásico de fines de los 90. Google siempre está, Google claramente siempre está con Gemini, que es su inteligencia artificial que ha ido mejorando muchísimo en este último tiempo, y OpenAI con ChatGPT, que es hoy la reina del mercado. Y bueno, la verdad que ahí se viene conformando un clásico importante donde cada uno tiene sus pros y sus contras. Para una Google Gemini, que es la de Google, y la otra es ChatGPT. Para Y la otra es bajarse, ChatGPT. yo tengo en el WhatsApp ChatGPT. ¿Me podría bajar Gemini también para el? No, me parece que vos no, porque ¿Por vos qué? tenés la manzanita. Y entonces no es compatible la manzana con Gemini. Sí, no, están en todos lados, tienen su propia aplicación, ChatGPT, Gemini. Y para los que les gusta el buen paladar, está Cloud, que es la tercera en la carrera, que es también independiente de estas dos. Las tres son muy buenas. Hoy diría que tal vez en casi todos los rankings y comparaciones y benchmarks y demás, todavía ChatGPT va a la delantera porque tiene algunas facilidades multimodal, como permitir la generación de imágenes, tiene una mejor capacidad de redacción, tiene una mejor capacidad de hacer un montón de aspectos, de conocer nuestra intimidad a medida que uno va conversando con la aplicación. Pero no a hay lo que largo del pagar para tiempo. eso, como para ese upgrade de ChatGPT hay que pagar un plus. Todos tienen un coste mensual que promedia los $20 al mes. Ah. Gemini también, si bien hay alguna forma de acceder gratuitamente por 3 meses y promociones, también tiene un coste mensual. Lo bueno de Gemini es que se integra a toda la suite de aplicaciones de Google, como Gmail, tu calendario, conoce tu historial de búsquedas al estar basada en Google. Obviamente conoce un poco también tu experiencia histórica usando ese buscador. Pero Gemini es el que es mejor asistente, ¿no? Porque yo probé con ChatGPT pedirle que me recuerde cosas y no me funcionó. O sea, no te rías. Uno proactivamente que te llame. Claro, no, sí, no me avisó, Claro. me avisó. Quise Se empezar a durmió. usarlo como agenda, diciéndole el jueves tal cosa, el miércoles tal cosa, pero no me funcionó. Después leí que eso hay que hacerlo con Gemini, no con ChatGPT. Sí, Gemini tiene la integración nativa a toda la suite de aplicaciones de Google, por lo cual si usás Google Calendar, como creo que la gran mayoría de los mortales, Gemini va a estar muy bien integrada a esas herramientas y es muy eficaz. Tal vez ChatGPT sirve más para lo reflexivo, para por ahí un trabajo de investigación o por ahí cuestiones más analíticas, donde no tenés tan nativa esa integración a las herramientas que usás día a día, pero sí da muy buenos resultados en cuanto a análisis profundo de cualquier temática prácticamente. O sea, como asistente es mejor Gemini para que te asista, ¿no? Sí. Como En tu vida personal, en tu podríamos vida decir, personal claro. y qué sé yo. Y en lo que tiene que ver con búsquedas más de conocimiento, ChatGPT. Así pareciera posicionarse por ahora. Después, por ejemplo, hay un acuerdo entre OpenAI y Apple. Habrá que ver si ese acuerdo prospera y eventualmente hay una integración más nativa de ChatGPT en las aplicaciones de Apple. Pero bueno, es una van a competencia. querer competir por eso. Exacto. Compiten por la fracción de atención de cada usuario en cada milésima de segundo. Ok. A ese punto. ¿Y vos tenés los dos? Yo tengo los dos, soy muy usuario, personalmente, debo confesar que soy más usuario de ChatGPT por cuestiones de legado histórico, de estar hace ya un par de años usándolo. Tengo Gemini también, que la gente de Google muy generosamente me dio acceso. Las dos son muy buenas. Les pregunté a las dos qué opinaban una de la otra. Ah, muy bueno. ¿Y Santi hace estas cosas?
ChatGPT, bueno, me hizo como un ranking de comparación de atributos de una y otra. Y dije, bueno, ChatGPT es un poquito mejor que Yo Gemini. soy mejor, te dijo el ChatGPT. Sí, no tuvo... Se dio un 9. Es un y le dio vanidoso. Sí, un poquito vanidoso. Y nobleza obliga, le pregunté a Gemini, mismo prompt, misma pregunta, y Gemini dijo, bueno, todavía ChatGPT es un poquito mejor, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande. sinceridad! Mirá, es más honesto, es más humilde. Nunca se dio esto en el capitalismo contemporáneo. Muy bueno. Ahora, charlábamos el otro día, Santi, también como Google, ¿no? Que es de Gemini, ahora en los motores de búsqueda, cuando haces la búsqueda convencional, ya no te tira las páginas, sino que te tira un resumen de Gemini de la pregunta que le haces, ¿no? O del buscador que estás haciendo. Leí que para los medios europeos que habían logrado después de mucho tiempo que les pagaran por esa indexación de contenido Google, pues si no entraba gratis, se quedaba con todo la publicidad Google, dicen, no, ahora estamos en el peor de los mundos porque utilizan nuestro material para elaborar el resumen y nos pagan cero porque ni siquiera hacen clic en nuestras páginas, que es el fundamento de esas respuestas que da Gemini. Sí, hay un juicio muy importante entre OpenAI y el New York Times en los Estados Unidos que seguramente genere jurisprudencia sobre esta cuestión, porque muchos de estos modelos se entrenan con data. Claro, que te chupan data punto... a alguien. Alguien generó ese contenido sobre el cual después te habla el ChatGPT. Exacto, y eso tiene su copyright. Y el New York Times demandó a OpenAI porque fueron los primeros en hacer estos modelos de lenguajes, y eso seguramente genere jurisprudencia de cara al futuro. Google, por otro lado, ha subsistido históricamente como una compañía publicitaria, porque la publicidad es gran parte del dinero que genera su buscador y las diferentes plataformas que fidelizan al usuario de Google, pero obviamente la inteligencia artificial, al optimizar el resultado y darte directamente la respuesta y evitarte tiempo de navegación perdido haciendo clics en muchos lugares, atenta o canibaliza un poco ese modelo publicitario de Google. Y habrá que ver si Google eventualmente hace un pivot hacia un modelo de suscripción, que es lo que suele ocurrir con casi todas las inteligencias artificiales, donde uno paga por su uso mensual. Claro. Bueno, entonces, ¿me puedo poner en el WhatsApp Gemini? Porque tengo... Podés ponerte... Voy a ver cómo WhatsApp es de Facebook, y Facebook tiene su propio jugador, que se llama... o le llaman Meta. En WhatsApp vas a ver algo que dice Meta. El circulito azul, es otra inteligencia. Esta es otra, es la de Facebook, tiene otros atributos. Corre, yo te diría, en un cuarto o quinto lugar. Es parecido a San Lorenzo. No sé cómo tomármelo. No, pero más adelante que Colapinto. Claro. Bueno. O sea, el Meta es otro, pero esa podría estar integrada a las redes sociales, ¿no? Eso va a estar integrado a Instagram, va a estar integrado a WhatsApp, que son las propiedades de Facebook, ahora se llama Meta la compañía, y claramente todos compiten por preservar y hacer más lindo su propio jardín. No hay mucha colaboración entre estas compañías, que son en algún punto es el oligopolio mundial de las grandes compañías tecnológicas. Claro, entonces vos decís que es como un nuevo Yahoo versus Google. Vamos a ver de esta cuál se impone, Gemini, ChatGPT o Meta, pero por ahora, ¿vos qué decís? Y esta es la gran carrera de este siglo. Yo hoy la veo en pole position, la veo a OpenAI, a ChatGPT, porque son los primeros en hacer un producto comercial con esto. ChatGPT pasó de 0 a 100 millones de usuarios en un mes, es la aplicación más exitosa de la historia, pero los otros, Fórmula 1, se están ajustando sus tuercas y va a ser un entorno muy competitivo que ojalá beneficien al consumidor final. ¿Y los chinos no es gratis? ¿No es mejor el chino por ser gratis? Bueno, China entra en la competencia de una forma asombrosa a lo China, que es lanzando modelos como DeepSeek, que generó un estruendo en la bolsa a principios de este año, y Qwen, que es otro modelo que compite con ChatGPT. Estos modelos chinos tienen el atributo de que son de código abierto, por lo cual uno podría bajárselos, correrlo en su propia computadora, no depender de la nube, preservar sus datos, y en mi experiencia tienen una calidad de resultados muy parecido en igualdad de condiciones a ChatGPT, a Gemini. La verdad que están a la orden del día. Si no querés pagar $20, podés irte en DeepSeek, ¿o no? Exacto, es una fracción del costo, incluso puede ser gratuito si lo corres localmente en tu máquina,
Pero, y es una competencia muy fuerte la de China. Yo creo que China está igual que Estados Unidos en otras categorías de inteligencia artificial, como las que generan video o las que generan otro tipo de formato de contenido que no es solamente texto. China incluso diría que pica en punta. Por lo cual, prestaría mucha atención a la innovación china en este sector, que tiene también muchísimo para ofrecer, y como todo lo que hacen los chinos, a una fracción del costo de lo que se produce en Occidente. Claro. Bueno, ¿vos bajaste alguna aplicación? Hablé la semana pasada con Santi y me dijo ChatGPT y la bajé, pero no estoy pagando. Ok. Y no puedo hacer, no puedo ver videos. Ya te va a agarrar la ¿no te billetera, deja no ver te preocupes. videos? Y me faltan datos del 2025. Claro. Sí. ¿Cómo? Todas tienen un corte arbitrario en un momento en el tiempo, eso es un tema. ¿Por qué? Y ¿Cómo tiene un Porque corte? GPT quiere decir Generative Pre-Trained Transformer, transformador generativo preentrenado. Eso quiere decir que entrenan al modelo con todos los datos que hay en Internet hasta una fecha en el tiempo, y de esa fecha en el tiempo en adelante el modelo no tiene conocimiento del mundo, no se actualiza en tiempo real. Por lo cual, para aprender cosas que pasan actualmente, lo que hacen estos modelos es navegar Internet, leer los artículos y contrastar esos artículos con su conocimiento de la historia. Pero su conocimiento de la historia tiene un corte en la línea de tiempo. No son modelos que se van reentrenando o aprendiendo todos los días, que es una de las limitantes que tiene este tipo de inteligencia artificial. ¿Y vos cómo descubriste esa limitante? No puedo creer. Le habías preguntado. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté a Santi, él me dijo, no, utilizá el ChatGPT, que es lo que anda bien, y le dije, pero hay que pagar un plus. Bueno, no, yo le pregunté 4 veces y en un momento me dijo, basta, no le puedo hacer más preguntas oralmente porque gasté mis fichas. Para las preguntas orales gratis. Ahora le tengo que preguntar por escrito para que me conteste. No, eso no sabía. Sí, claro. O sea, para hablarle tenés un cupo. Que para hablarle y tenés para un escribir cupo. no. No. Bueno, y entonces, ¿pero cómo descubriste que era limitada en el tiempo? Porque le pregunté cosas de este año. ¿Qué le preguntaste? Y me tiraba cosas del año pasado. ¿Qué le preguntaste? ¿Cosas de fútbol? Sí, cosas de deporte. ¿Y te decía que no? Exacto, y me tiraba, bueno, tal saltó o corrió en 2024, y sí, pero yo quiero saber ahora. ¿Y no te contestó? En este año está medio flojeli. Tuve que ir a Google a mira, no sabía esa limitación temporal. Así juega la competencia. Pero bueno, la verdad es que en mi experiencia yo termino pagando por esto, y la verdad es que el uso sin límites que te da el tener una cuenta Plus, al menos en mi perspectiva, de todas las suscripciones que manejo... Bueno, pero es $20, es la más cara de todas, ¿no? Yo la más cara que tengo es el almacenamiento en la nube, pero... ¿Ese por mes también? Sí. ¿Cuánto? Y estoy en $9, 9,9, estoy en $10. $10. Porque no sé limpiarlo, entonces todo el tipo me dice que ya estoy ocupando todo el espacio, y eso que es puro texto y poco video, con lo cual, pero sin bueno. embargo, está bien. Sí. Bueno, Santi Siri, gracias, Santi, aprendí bastante, voy a bajarme Gemini a ver cómo me va, a ver cómo me relaciono. Y después te cuento. Gracias, Santi. Saludos desde Madrid. Hasta luego. ¿Te enteraste de que Plan Óvalo tiene hasta 12 cuotas fijas en todos sus planes? Suscríbete ahora y adquirí tu nuevo Ford en hasta 120 meses. No esperes más, paga el 70, 80 o hasta el 100% de la unidad en cuotas. Plan Óvalo lo hace posible. Plan Óvalo presentó la actualidad económica. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Juli Roffo visitó hoy la réplica de las ruinas de un dinosaurio, el más grande descubierto en el mundo, en el Parque Táis. Sí, me asusté porque el Zócalo decía, llegó el dinosaurio a Buenos Aires, me preocupé. Bueno, pero claro, está ahí, de verdad. 30 y pico de metros. Julia, ¿a salvo del dinosaurio? Estoy a salvo del dinosaurio. Recordá que es herbívoro, María. Claro, eso me daba ventaja para no atraerlo lo suficiente. Claro. Eso se ve en el Parque Táis, eso es Callao y Libertador, pero ahora me vine a Dorrego y Libertador. Estoy frente al Paseo Gijena, que ahora le cambiaron el nombre, sus constructores le pusieron Hola Palermo, pero quedó bastante instituido como el Paseo Gijena. Esto es Dorrego y Libertador, donde estaba históricamente el estacionamiento del hipódromo de Palermo, justo enfrente
frente del hipódromo de Palermo, que estuvo mucho tiempo sin estar utilizado. Y entre finalmente... el Paseo de la Infanta y en diagonal, digamos, Exacto. al campo argentino de polo. Yo que corro mucho por ahí, o atrás, adelante del club Ciudad, Club Geva. 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 Sí. Eso fue licitado cuando todavía el jefe de gobierno de la ciudad era Horacio Rodríguez Larreta, y esa licitación para construir algo acá, para renovar este espacio, la ganó una constructora de la cual participaba un fideicomiso que encabezaban Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía de la Nación, y Santiago Bausili, que es presidente del Banco Central. ¿Qué pasó? El Paseo Gijena tenía que, se construyó acá con un compromiso de abrir espacio público de por lo menos 1.000 metros cuadrados. Por un lado, el paseo ya está funcionando en términos de alquilar oficinas, locales. Más o menos, sí, locales, oficinas. Acá se instaló la sede central de Ualá, por ejemplo. Te diría que es como el espacio más grande de los que forman este lugar. Pero los espacios públicos que tienen que tener disponibles para que cualquiera pueda usar gratuitamente están parcialmente inaugurados, no están totalmente inaugurados. O sea, mientras se cobra alquiler en dólares, por ejemplo, a $35 el metro cuadrado, si vos alquilás 100 metros cuadrados pagás alrededor de $3.500 acá, los espacios públicos que tenían el compromiso de abrir no están disponibles en su totalidad, solo parcialmente. Pero además hay otro problema que le cuesta muy caro a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que esta construcción pasa por encima de 2 caños maestros de AISA, la empresa potabilizadora y distribuidora de agua, con lo cual AISA en su momento presentó un informe diciendo es peligroso construir acá. Cualquier tipo de problema en el caño maestro puede generar una inundación peligrosa, no solo en términos de, infraestructura, sino peligrosa para quienes estén en ese momento en el edificio. Entonces la ciudad se comprometió a desviar esos caños maestros para que no pasen justamente por debajo de la edificación. Esa obra, ese desvío de los caños maestros, va a tener un costo de alrededor de 3.000 millones de pesos, y la ciudad recién va a cobrar canon por esta edificación en el año 2032. O sea, estamos en 2025, faltan 7 años para que la ciudad empiece a cobrar canon en pesos, y este es el último dato. Cuando la ciudad haya cobrado 4 años de canon, o sea, recién en el 2036, va a haber cubierto el costo de desviar los caños maestros de AISA. Recién ahí va a tener cubierto el costo de plata que tiene que poner ahora, porque ese desvío hay que hacerlo lo más pronto posible, y recién en el 2036 va a estar cubierto ese costo, con lo cual el momento en el que la ciudad empieza a recaudar... Sí, parece un negocio ruinoso para la ciudad así planteado. Está ahí al lado del entubamiento del arroyo Maldonado, ahí al ladito por Juan B. Justo baja el arroyo Maldonado entubado que pasa por abajo de Aeroparque y desemboca en el río de la Plata. Y están estos caños de AISA, claro, justo ahí abajo también. Caños maestros de AISA, exactamente. Bien. Te digo que acá igual es una mañana de maratón, porque muy cerquita de acá, por Figueroa Alcorta, está pasando la carrera, y desde acá se escucha el aliento ahí. Ahí corremos mucho, es una zona que conocemos mucho, los corredores, toda esa zona. Así que sí. Le están metiendo pata a los que pasan cerca, los que se acercan a alentar a la familia y demás, le meten pata por Dorrego para llegar ahí a alguna foto, algún aliento, así que se nota que es una mañana de running en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias Juli Roffo, ahí frente al hipódromo de la ciudad de Buenos Aires, con la polémica alrededor del Paseo Gijena, que es esta construcción que se inauguró. Sí, de hecho yo nunca pude entrar porque están los portones cerrados. Queríamos ir tiene una linda cuesta y tiene como unas escaleras para conocer la terraza, pero yo me encontré siempre con el portón cerrado. Ahora está cerrado también. Cerrado. Bueno, gracias Juli. Hasta luego, María. Hasta luego. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. Diego.
Diego. Bueno, es una mañana con mucho accidente vial, Sí, hubo un como- triple choque en la avenida del Libertador, con un registro de alcohol de 0,93 en uno de los que chocó. Pero bueno, ese me parece Es muy que lo van- frecuente ¿no? en días feriados, en días sí. feriados o los choques que son de madrugada. Rara vez son choques que no involucran controles de alcoholemia con consumos. Y en zona norte había habido también unos choques Panamericana en dirección a Capital temprano. Un día con menos neblina que el día de ayer, que fue pero baja visibilidad, aunque ahora empieza ya a despejar. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorra hasta un 60%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. Milei suspendió el viaje a Tucumán, tenía previsto ir a celebrar el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán, pero finalmente alegando que por razones meteorológicas le habían indicado que que mejor no viajara, suspendió el viaje y va a conmemorar el Día de la Independencia en el campo argentino de polo, donde el ministro Luis Petri de Defensa está promocionando un festival con bandas militares. Eso ahí muy cerquita de donde estaba Juli recién, Claro. ahí en la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. También en la ciudad de Buenos Aires, pero más zona sur, en este caso en Parque Lezama, la convocatoria a Cristina Fernández de Kirchner a festejar el Día de la Independencia desde el departamento de San José 1111 con artistas populares. No se sabe bien quiénes van a ir, pero en apoyo también a Cristina Fernández de Kirchner, que sigue cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera por ahora. Hay que ver qué le dice antes del inicio de la feria. Se espera que se pronuncie la Cámara de Apelaciones respecto de la apelación a las condiciones en las cuales cumple la prisión. Ella quiere no pedir permiso para las visitas, que le saquen la tobillera. El fiscal Moore le había pedido que le dieran prisión común, pero los fiscales en la instancia de apelación dijeron que no, que le van a mantener la domiciliaria. Había algún pedido para que la mudaran de San José 1111 o que le pusieran alguna limitación respecto al uso del balcón. Y también ahí nomás, en Parque Lezama, donde está el Museo Histórico Nacional, nosotros charlamos esta mañana con el historiador que hasta hace muy poquito dirigía el Museo Histórico Nacional, que fue desplazado de su cargo. En parte se suponía que había alguna controversia respecto del sable corvo de San Martín, que está expuesto ahí en el museo. Milei tiene particular predilección por los granaderos, vieron que cuando llega Cante y demás, y durante mucho tiempo los granaderos tuvieron en su custodia, que eran además el cuerpo de San Martín justamente, el sable. Pero después de muchos años, el Museo Histórico Nacional, que está ahí en Parque Lezama, como les digo, hizo valer el legado de la donación que dice que es para el Museo Histórico Nacional. Y está exhibido ahí en una vitrina con un granadero que lo custodia. Di Meglio, cuando le mandan a pedir de defensa el sable corvo, dijo no te lo puedo dar porque la donación es con cargo específico al museo. Y hay quienes especulaban que eso pudo haber sido una de las razones por las cuales lo corren. Bueno, Di Meglio, el sábado a las 5 de la tarde, él tenía previsto una despedida dentro del museo que tiene varias cuestiones de patrimonio histórico, sobre todo del siglo XIX, nos contaba. Y como lo echaron antes, va a ser igual la parte de la charla afuera, en el museo, el sábado a las 5 de la tarde. Me avisaron la semana pasada y así, sin mayores explicaciones, después hubo todo tipo de especulaciones, pero ayer además me adelantaron el despido porque yo iba a dar una visita despedida este sábado y evidentemente no querían que eso ocurriera, entonces me desplazaron ayer. Igual la voy a hacer porque hay un montón de gente que va a venir y la voy a hacer afuera del parque como una charla sobre historia popular, que es a la que yo me dedico, en el museo, y después quienes quieran entrarán a visitarlo. Es una suerte de acto ya a esta altura. Me preguntaron una nota sobre otro tema, sobre la falta de presupuesto, que dije que efectivamente los museos en este momento no tienen presupuesto alguno, salvo los sueldos, lo cual es peligroso para edificios antiguos y para colecciones muy importantes, ¿no? Si necesitas algún tipo de dinero, poco,
pero para poder gestionar, igual nosotros en el histórico hay una asociación de amigos que te ayuda, pero otros museos no lo tienen. Sí, después hubo una discusión por el sable también, por la cuestión de dónde tiene que estar el sable San Martín. Bien, mientras tanto hablamos muy temprano también con Pablo Pucar, es el jefe de cuidados intermedios y moderados del Hospital Garrahan, donde van de sorpresa en sorpresa. La modificación del régimen de los residentes le siguió el desplazamiento del director del hospital, que era un médico del propio hospital, y por primera vez el Ministerio de Salud le nombró un médico que no pertenece al hospital como director del Garrahan. Todo lo que se festeja es, vamos a destruir esto, vamos a destruir el Estado en este lado, vamos, y vos decís, yo no puedo creer que todos festejemos la destrucción, porque si habría 4 o 5 puntos en el que todos seguramente una sociedad se pondría de acuerdo de cosas que había que modificar, cosas que había que rever. Ahora, cuando a vos no te dicen, che, voy a destruir esto para hacer tal cosa, y esto es lo productivo para la sociedad, o sea, yo hasta ahora no, si le preguntaría a cualquiera del Estado de salud, ¿cuál es una buena noticia que ustedes me pueden dar en salud, en educación o en ciencia? Yo ayer me quedaba pensando en esto y digo, no encuentro una noticia, María, te juro que lo haría, con honestidad lo haría y diría, esto que tengo para mostrar está bueno. Si no hay una buena noticia, son todas destrucciones, es decir, no sé, no entiendo qué es lo que se está festejando. Bueno, vamos a cerrar con el pronóstico del tiempo. Jopo. Presenta el clima Air Europa. María, yo creo que es el mejor día estadísticamente en lo que va del siglo que me toca anunciar condiciones meteorológicas como las de hoy para un feriado del 9 de julio. ¡Apa! Yo generalmente anuncio que el feriado del 9 de julio es helado, a lo sumo la gente, bueno, se puede quedar un poco chocolate, en casa. Sí. O sea que lo que vamos a tener hoy para lo que estadísticamente nos correspondería es una ganga, una gentileza. Sí. Claro, sí. La última vez que nevó en Buenos Aires fue un 9 de julio, hacía un frío bárbaro. Sí, y un 9 de julio de 1918 también se registró el récord de mínima absoluta para la ciudad de Buenos Aires con alrededor de 5 grados bajo cero. O sea que para lo que es un 9 de julio feriado, el que quiera planificar actividad al aire libre, día sin viento, la masa de aire quieta y 17 grados, buenas cuotas de sol, más no pueden pedir, amigos. Perfecto, gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Recuerden, 4 de la tarde, hoy una cita con el fútbol internacional. Sí, semifinal del Mundial de Clubes, PSG frente a Real Madrid, ya espera Chelsea en la final. Pero otras cosas importantes del deporte. Asume Carlos Tevez como nuevo técnico de Talleres de Córdoba. Mirá. Estuvo 42 días Diego Coca, no llegó a debutar y se fue enfrentado con la dirigencia por una cuestión del libro de pase, de quiénes se iban, de quiénes llegaban. Se fue Diego Coca, asume Tevez hoy y dirige el viernes Talleres San Lorenzo. No, y se muda a Córdoba. Se muda a Córdoba. Se muda a Córdoba. Se muda a Córdoba. Talleres San Lorenzo. Arranca Mirá. Carlos Tevez contra San Lorenzo el viernes a las 8 de la En un noche. momento decían que Macri se iba a mudar a Córdoba también. Bueno, es una provincia bien del PRO. Sí. Y la última que te digo, el 9 de julio es un gran día estadístico para el fútbol argentino. Estadístico. Sí. ¿Qué pasó? El 9 de julio de 2014... Hoy te convertís en héroe. ¿En serio? Mascherano a Chiquito Romero para que la Argentina de Sabela pasara a la final del Mundial de Brasil contra Alemania. Bueno, nos vamos. Gracias, Guido. Ha sido un placer. Bueno, lo Nos mismo. reencontramos mañana jueves. Mañana Acordate jueves que a las mañana 6. hay luna llena. Así que Es cierto. levantá la vista Es a cierto. cuando estés viniendo para acá. Es cierto, me voy a seguir enamorando de la luna. Ahí Vos va. hay 2 días que no la viste, yo sí. Tengan un lindo 9 de julio. Ya vienen los perros de la calle. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 somos la radio que ves. en todo el mundo.